Los hijos son una gran bendición de Dios para toda familia. Ellos tienen etapas en su crecimiento que llenan de colorido y gracia el hogar, pero también tienen periodos difíciles de su vida que hacen complejo su crecimiento y que por supuesto condicionan, entre otros asuntos, la rebeldía dentro de casa. Eso quizás sea expresión de una sociedad marcada por diversidad de comportamientos que también incide en la educación y formación de nuestros hijos, aun cuando tienen una correcta educación dentro de casa. Pero qué decir si nosotros sabemos que ante tantas opciones que nos brinda el mundo, existe un único camino, y ese es el trazado por Dios. Acompáñenos en este programa que busca reflexionar sobre esas circunstancias que nos pueden involucrar en nuestro diario vivir. La educación de nuestros hijos es un proceso hermoso y complejo en idéntica medida. Eso sucede en todos los hogares, sean de creyentes o no. Pero en la comunidad cristiana, las pautas de formación y educación de nuestros hijos son trazadas por la palabra de Dios. Sin embargo, ¿por qué se suscita también la rebeldía de los hijos en un hogar cristiano? ¿Qué hacer ante esta circunstancia familiar? Sobre el tema estaremos dialogando hoy con la pastora Liannis Martínez. Ella por muchísimos años fue promotora de los secundarios en el distrito Sierra Maestra, una edad compleja, pero una edad hermosa. Bienvenida a nuestra revista. Gracias, es un gusto poder estar acá. Dios le bendiga en este día. Para nosotros también un placer recibirle. Pastora, ¿por qué se supone, ¿no?, que la educación de los hijos en un hogar cristiano tiene que ser un proceso exitoso para el crecimiento de nuestros hijos? ¿Por qué entonces aparecen hijos rebeldes también dentro de un hogar donde el fundamento es precisamente bíblico? Amén. La rebeldía, yo pudiera decir que, aunque sea en el ámbito cristiano, pues no es que los adolescentes sean rebeldes, sino que tienen etapas de rebeldía en el transcurso y en la trayectoria de su vida. Y sí, en la vida cristiana pues es muy frecuente esto, porque lo vemos a cada instante en muchas familias que están padeciendo, digamos, esta es una manera, digamos, de muchos padres no lo aceptan como porque sí mismo es cristiano, porque sí lo he enseñado, porque sí lo he doctrinado bien, porque entonces está pasando por esta fase. Pero como le decía al inicio, no es precisamente que el adolescente sea rebelde, sino que son momentos de rebeldía que ellos tienen en determinadas situaciones que profesan o en determinada situación familiar, etcétera. También a veces en determinadas circunstancias sociales, porque el medio a veces absorbe también una conducta bíblicamente establecida desde casa, la viene a trastocar con sus conceptos equivocados, y entonces, o sea, esa conducta del mundo con conceptos equivocados, y eso también a veces condiciona que nuestros hijos cambien su comportamiento. Ahora, pastora, ¿cuáles son las manifestaciones de un hijo rebelde? ¿Cómo se comportan? Bueno, la rebeldía como tal es un comportamiento de todo ser humano. Todo ser humano, sea creyente o no, llega el momento en su vida que llega ese momento de la rebeldía. La rebeldía se manifiesta de disímiles maneras. Puede manifestarse con enojo, con ira, puede manifestarse con el egoísmo, puede manifestarse, digamos que por estar por encima de quien me manda o a quien me debo, a someterme. En vez de someterme, quiero sobrepasarme por encima de esa autoridad. Digamos que, en otras palabras, lo puedo catalogar como desobediente, como que no quiero acatar lo que me enseñan, no quiero seguir las reglas que me dicen que debo de seguir, y no acepto porque quiero experimentar por mí propio, no por lo que me digan los demás. Exactamente, a veces también en el proceso de crecimiento sienten en su interior la necesidad de experimentar por sí mismos lo que pueden tener como respuesta ante lo que tienen a su alrededor. Exacto. Pastora, ¿existen solo factores externos
que condicionan la rebeldía de nuestros hijos, o sea, de la puerta hacia afuera de nuestra casa o también hacia el interior de un hogar, nosotros como familia también propiciamos esa rebeldía en nuestros hijos? Sí, como no, yo pudiera decir que no solamente externos, sino también internos. ¿Por qué? Porque en nuestros hogares cristianos, aunque seamos seguidores de Cristo, aunque profesamos la fe, aunque creemos en la palabra, aunque doctrinamos a nuestros niños y los enseñamos y los instruimos, llegan situaciones a nuestros hogares que a veces traen como producto una rebeldía en el adolescente. Padres que se divorcian, padres que contienden en sus hogares, padres que digamos que van en contra de sus hijos. Aún a veces pensamos que la agresión es un golpe o tocarlo o darle. La agresión a veces con nuestras palabras, con nuestras acciones. Esas acciones también de cierta manera implican en que el adolescente caiga en la rebeldía. Y digo dentro de la casa porque lógicamente ellos están rodeados en el ámbito que les rodea, en sus escuelas, en su barrio, con sus amistades. No todos son creyentes, y en ese círculo donde están incluidos ellos que hacen su vida social, que tienen que desarrollarse socialmente, ellos lógicamente pues también es una de las maneras que me examino, miro lo que hace aquel, miro lo que vivo en mi casa, lo que me han enseñado, porque entonces ellos lo hacen de una manera tan distinta a la mía, y entonces ¿qué gano yo o qué pierdo yo con no hacer lo que ellos hacen? ¿O que realmente mis padres me están diciendo lo que es porque quieren que yo sea como ellos, o porque realmente es lo que dice la palabra de Dios que yo debo de ser de esa manera? ¿Usted cree que la falta de comunicación dentro del hogar también puede condicionar la rebeldía de los hijos? O sea, porque a veces hay padres que por su nivel espiritual alto ven algunos temas de comunicación con los hijos como un tema tabú, como un tema intocable e intratable. Y esa incomunicación hace que a veces los hijos también tengan manifestaciones de rebeldía. Claro que sí, porque el problema es que a veces nosotros como padres debemos de instruir a nuestro hijo en la palabra, pero debemos de enseñarle y darle la confianza suficiente para que ellos puedan hablar con nosotros. Está la relación padre-hijo. Si yo no tengo buena relación con mis hijos, si yo no le enseño, si yo no le ministro, si no le digo cómo deben de ser, ellos lógicamente van a estar desorientados, y quizás entonces vayan a tratar de buscar ayuda en otra persona que no le puede dar el consejo que requieren en la situación por la que están pasando. Asimismo, cuando nosotros no podemos dar el criterio oportuno, el consejo acertado, entonces siempre el hijo trata de buscar una escapatoria, y a veces es en el peor de los lugares, y eso condiciona una posición de, digamos, de rechazo al comportamiento interno del hogar, y sí de más búsqueda al comportamiento externo, que no siempre es el mejor. Exactamente, así es. Vamos a hacer una pausa en la conversación, pastora. Tenemos consejos que dar también desde lo espiritual, desde la Biblia, que es nuestro libro de fe y conducta. Una pausa, en instantes estamos de regreso. Hola, la verdad es que no sé cómo redactar todo lo que pienso sobre ella, pero qué interesante es verla caminar y que no vuelva. A veces es muy amarga y otras veces muy dulce, fuerte, débil, llena de emociones encontradas, pero todas ellas desordenadas. En ocasiones es fácil de entenderla y en otras muy difícil. Un día estás allá arriba y al otro allá abajo. Es elegante por momentos y muy ridícula en otros. Puede ser tan radiante que hasta brilla, pero parece que todo se oscurece cuando está triste. Es una temporada crucial en nuestras vidas. En esta temporada nuestras decisiones trazan un futuro, las amistades se fortalecen y otras se acaban, donde nuestros sueños están a tope de vela. Es nuestro entrenamiento para lo que se viene, una escuela gigante llena de situaciones, las cuales todas están bajo el control del Rey del universo, del cosmos, del mundo. Es curiosa la curiosidad que ella, la juventud, trae. Nos motiva a vivir, conocer, experimentar y miles de cosas más. Pero, ¿tú vives esta temporada como se debe? Quizás no me explico, deja que te cuente. La juventud es un regalo de un ser inmenso hacia ti, y te dio ese regalo para que lo disfrutes con él. Y quizás no hayas vivido esta etapa debidamente, quizás por problemas y dificultades, por malas decisiones o por preferir placeres antes que la plenitud que Dios te brinda. ¿Y acaso con todo esto
¿Has hecho algo que dé verdaderos buenos resultados como lo haría vivir con Cristo? Estoy seguro que no. Entonces mi pregunta para ti es, ¿a qué esperas? He escuchado tantas respuestas diferentes a esta pregunta, pero todas necias y negativas. En Filipenses 4:13 dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y tú, con tu típica respuesta de no puedo, escúchame y pon atención a esto. No hay situación, problema o dificultad que Jesús no pueda solucionar. Él creó todo para que tú vivas bien y feliz. Tienes que dejar que Él haga en tu vida y Él pelee por ti para poder salir de esas cuestiones. No seas insensato. No hay error ni pecado que Jesús no haya pagado. No hay pecado que no haya sido perdonado. Tienes que romper la burbuja del no puedo y empezar a vivir lo que Cristo tiene preparado para ti. Sé que es complicado, que el diablo anda la vuelta coleteando, pero si lo hace, es porque ve peligro en ti. Tienes muchísimo potencial, muchísimo para dar, que bendecir, pero aún así te mantienes encerrado en esa burbuja en vez de explotarla y salir a los brazos de Jesús. No te creas las mentiras del enemigo, no. Crea las verdades que habla el Señor de ti, real sacerdote, elegido por Dios, hijo de Dios. Jesús dio todo por ti, siendo Él sin defectos, sin errores, sin pecado, y lo hizo porque te ama, es más, porque está loco enamorado de ti. Y qué feo es que le respondas así, dándole vuelta a la cara, negándole como Pedro alguna vez lo hizo, traicionándole como Judas lo hizo. Cuando Dios puso juventud en mi corazón, sé que lo hizo con un propósito. Sé que es para que puedas darte cuenta de lo que vales. Que tu juventud tiene un potencial tan grande que ni te lo imaginas. Que ya es hora de avanzar con Cristo. Acuérdate del amor de Él hacia ti. Solo eso te pido. No pierdas más tiempo sin Él. No tiene sentido hacerlo. Él te ama, te extraña, te busca. Tú solo responde. Dalo todo. Él te llevará en tu juventud a donde jamás imaginaste. Retomamos la conversación con la pastora Leanis. Recuerde que hoy estamos hablando de la rebeldía de los hijos también en un hogar cristiano y por supuesto lo que puede decir la Biblia, cómo nos orienta la Biblia ante situaciones de esta manera. Pastora, nuestros hijos definitivamente van a seguir siendo parte de la sociedad. No podemos encerrarlos en una urna de cristal y decirles no vas a estudiar para que no tengas contacto con esos malos comportamientos del mundo. Tienen que trabajar, tienen que tener actividades fuera de casa. Entonces, ¿cómo debemos nosotros actuar para que ese comportamiento externo no incida en lo que nosotros estamos formando bíblicamente dentro de nuestro hogar? ¿Qué debemos hacer? Bueno, sobre todo pedirle a Dios su dirección, porque si nosotros como padres no estamos guiados por Dios, tampoco vamos a ser capaces de poder llevar y de guiar a nuestros hijos por el lado correcto. La Biblia es la palabra de Dios, en ella podemos encontrar todo cuanto querramos enseñarle, todo por donde podamos instruirle. Y cuando acompañamos la Biblia de la oración y le rogamos a Dios que sea quien nos ministre primeramente a nosotros para también poderle ministrar a nuestros hijos las cosas que Él necesita que seamos, yo siempre he aprendido que el buen cristiano, cuando usted lo instruye, cuando usted le enseña palabra de Dios, donde quiera que se encuentre, en el ámbito que se encuentre, con quien quiera que se encuentre, va a marcar la diferencia. Y va a marcar la diferencia porque es un hijo de Dios, instruido por su palabra, es un hijo de Dios que ha estado enseñando lo que Dios dice que se debe hacer y por medio de su ejemplo también puede ministrar y enseñar a otros que les rodean y entonces el poder atraer a aquellos que están a su alrededor en vez de ser todo lo contrario. Y no solamente depender de lo que la Biblia nos establece para la educación de nuestros hijos, que es también parte de la instrucción que nos da la Biblia, sino también actuar con amor con nuestros hijos. O sea, más que tener siempre el dedo acusador levantado, pues es actuar con amor ante todas las etapas de su vida que son diferentes
y cada una tiene sus peculiaridades. La niñez es diferente a la adolescencia es diferente a la juventud, pero siempre el amor, lo dice la palabra, pues va a opacar multitud de faltas, pero además hay una palabra amor por cada día del calendario, se repite más de 380 veces en la Biblia, entonces hay que actuar siempre y cada día de nuestra existencia con amor también para con nuestros hijos. Hablando de eso, pastora, ¿qué pasa si en nuestro comportamiento frente a la rebeldía de los hijos, lejos de actuar con los preceptos bíblicos y guiados por ese amor incomparable de Dios, actuamos con nuestra propia fuerza, con nuestra propia prudencia y no dependemos del Señor? ¿Cuánto puede dañar nuestra fuerza humana el comportamiento de nuestros hijos? Bueno, realmente esto hace un daño terrible en la vida de los adolescentes. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra de Dios nos dice en el libro de Efesios: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, porque la ira trae consigo una cantidad de cosas que por lo general no le afecta solamente en su hábito emocional, sino también en el desarrollo social donde ellos se encuentran sumergidos y con las personas que comparten diariamente. Y cuando un padre pues ataca a uno de sus hijos con ira, esto trae consigo muchas cosas que pueden afectarle emocionalmente y también en el ámbito donde se encuentra en el entorno de él. No solamente en su familia, no solamente con sus amigos, no solamente en su escuela. Esto puede abarcar, pudiéramos decir, una cantidad de cosas que pueden afectar su vida como adolescente. Y cuando un padre pues actúa con ira, esto trae consigo que viene la violencia, que entonces como me estás haciendo algo que es completamente distinto para mí, que yo nunca te había visto de esa manera, estás actuando de una manera que nunca te he visto, ¿por qué razón lo estás haciendo? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo que me estás tratando de otra forma? Y muchas veces, ¿qué hacemos? Que esta rebeldía sea aún mayor en ellos porque no los estamos tratando con amor, como dice la palabra de Dios que debemos de hacerlo. Y el amor también puede ser expresión de un testimonio de la familia cristiana para los que rodean a nuestros hijos. O sea, claro, cuando ven que un padre trata con amor, trata con, cierta ética también desde lo personal a su hijo, con cierta deferencia, pues eso impacta en la vida de otros muchachos que también pueden ser rebeldes en su seno familiar. Amén. Y dice la palabra de Dios en Gálatas 5:23, que nosotros tenemos que tomar de los frutos del Espíritu para con nosotros, y el fruto del Espíritu es templanza, es mansedumbre, es control. Eso caracteriza también a un hijo de Dios. Le propongo ahora, pastora, pues irnos a otra pausa en nuestra conversación, esta vez para acercarnos al criterio de otra persona que también por mucho tiempo estuvo bien cerca de esa etapa difícil en la vida de todo ser humano, que es la adolescencia. De hecho, en nuestra iglesia le decíamos el secundario mayor. El pastor Fernando Batista, que actualmente es pastor de la iglesia de Carreterita en Guantánamo. Hasta él nos vamos en el segmento En Contacto Con. Hola mis queridos hermanos que me escuchan en este momento, seas cristiano o no, mis saludos de acá de la iglesia amada Carreterita en la ciudad de Guantánamo. Hoy voy a tratar un tema importante e interesante, y es la rebeldía en los hijos. ¿Por qué? Haber trabajado con adolescentes por tantos años me da un poco la posibilidad de decirte algunas cosas importantes. Lo primero que quiero compartir es decirte que la rebeldía va asociada a la desobediencia. El que es desobediente es rebelde. Y eso trae malos resultados porque siempre quieren hacer su voluntad y no la de sus padres ni la de Dios, ¿verdad? Adán y Eva fueron rebeldes y desobedientes, desobedecieron al Señor y Dios, o sea, fueron privados de todo lo bueno que Dios tenía para ellos, porque Dios siempre tiene cosas buenas para sus hijos, ¿verdad? El que es desobediente y que es rebelde dice que es obra de la carne e impulsada por el mismo diablo. Solamente con el Espíritu de Dios eso se puede resolver. Cuando hay un hijo desobediente, un hijo rebelde, ese hijo está lejos de Dios, porque no está haciendo lo que Dios está mandando en su palabra. Amén. A Israel, el pueblo hijo de Dios, se le pasó todo lo malo por eso, porque fueron hijos desobedientes. Cuando un hijo rebelde, cuando no se somete, cuando no hace lo que los padres le dicen, cuando no quieren hacer nada, protestan por todo, ¿verdad? Y un sinnúmero de síntomas que pueden diagnosticarse. Pero no es igual en todas las edades.
Por eso no podemos tratar a nuestros hijos igual en todas las edades, ¿verdad? La etapa más crítica es la adolescencia, donde se acaba de formar la personalidad de nuestros hijos. Tenemos que hacer entonces como hacía Susana Wesley, someter su voluntad desde que son bien pequeños para que cuando sean más grandes se sometan sin problema y también se sometan a Dios, y más en la etapa de la adolescencia. Por tanto, así se tienen muy buenos resultados. Dice Colosenses 3:20, y dice que te lo voy a citar explícitamente: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. La palabra dice, obedeced a vuestros padres en todo. Aquí no hay vuelta atrás, es un mandamiento, no ni siquiera es una opción. Obedeced a vuestros padres en todo, y eso le agrada al Señor. Deuteronomio 5:16, honra a tu padre y a tu madre, y dice que cuando los honres y los obedezcas te va a ir bien y tus días se van a alargar en esta tierra. Eso es de inteligente. ¿Cómo tratar la rebeldía? Padre que me escuchas, muchas cosas, todo un reto, pero quiero decirte que con amor todo se puede. Dios es amor, Dios trata con nosotros con amor y lo logra todo con amor. Nosotros no podemos esperar que nuestros hijos cambien para darle amor, no, al contrario, debemos darle amor para que ellos entonces cambien. Nos toca a nosotros. Colosenses 3:21 dice así: padres, no desesperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten, no los provoquen, no los maltraten demasiado, porque se desalientan y se rebelan. Hay que tratar con sabiduría, ¿verdad? Hay que aplicar todo lo que hemos aprendido, ya sea desde el punto de vista psicológico, desde la palabra, y orar mucho al Señor, que es el que nos da toda la sabiduría para hacer todas estas cosas, ¿verdad? Tenemos que buscar la manera de ganarnos su confianza, de ponerlo de nuestro lado y no en contra, porque si no, no nos van a salir las cosas. Amén. Yo creo que la vara no es para usarla todo el tiempo ni en todos los momentos, ¿verdad? Porque en un hijo adolescente la vara provoca odio del hijo hacia el padre. Por eso hay que conversar un poco más, hablar. No nos podemos parar de hablar y de administrar y profetizar todo lo bíblico que hemos podido aprender, ¿verdad? Y bueno, busca la manera sabiamente de apartarlo de todas aquellas personas que los están incitando a que sean hijos rebeldes. Pero siempre se puede con el Señor. Termino diciéndote esta palabra, Filipenses 4:13: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Espero que te haya servido. Que Dios te bendiga. Casi en el cierre de nuestro programa hemos dejado la mejor parte para la consejería final. Pastora, ¿qué dice la Biblia que debemos hacer nosotros en la formación y educación de nuestros hijos? ¿Cómo actuar bíblicamente? Amén. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Es un mandamiento prácticamente que Dios nos da a nosotros como padres, y el hecho de no hacerlo estaríamos entonces en desobediencia a nosotros, al no amarlos, al no enseñarlos, al no instruirlos, porque es lo que nos manda Dios que hagamos con ellos. Y cuando usted lo instruye, como dice este texto, aún cuando fuere viejo, pues no se apartará de él. Es atenderlos con amor, ayudarlos con amor, enseñarles la palabra, orar con ellos, corregirlos cuando sea necesario, aunque lo hagamos con amor, pero corregirlos con amor. En la Biblia hay un texto que a mí siempre me ha llamado la atención, y es el pasaje de Elí, cuando sus hijos estaban haciendo barbaridades, se acostaban con las mujeres de la puerta del tabernáculo, comían del sacrificio, y Elí simplemente, en vez de regañarlos, de decirles que estaba mal hecho, decían: porque el pueblo está murmurando en contra de ustedes, yo debo de enseñar a mi hijo a hacer las cosas correctas, porque Dios demanda que lo haga así, y tengo que enseñarlo, tengo que instruirlo. Y si la palabra de Dios me apoya en esto, pues es la manera más sabia de hacerlo, porque lo estamos haciendo bien delante de Dios y también delante de los hombres. Testimonio para el mundo de que nosotros como creyentes marcamos la diferencia. Y yo voy a enseñar a mi hijo, voy a instruirlo para que él haga lo que es correcto delante de Dios, y también para glorificar su nombre delante de los hombres. Hay un consejo que yo quiero también dar, sumándome a lo que usted acaba de decir, y es el hecho de que a veces los padres, pues por la hiperactividad de los hijos dentro del templo, por ejemplo, prefieren dejarlo en casa en un momento de servicio importante, que ellos consideran importante solo para su esencia misma como creyentes o como cristianos. Y eso puede hacer un daño, porque lo que no formes en los primeros años de vida de tus hijos, después no puedes lograr que prenda en su comportamiento social, familiar y congregacional también. Yo creo que los padres siempre tenemos que hacer parte a nuestros hijos de nuestra rutina
congregacional, de nuestra rutina espiritual. Los altares familiares son también tan importantes para que nuestros hijos puedan crecer en gracia y en sabiduría, ¿no? Eso es importante. Entonces yo creo que por ahí va el consejo también a la familia que ahora nos puede estar viendo, a los hermanos que nos siguen en las redes sociales. ¿Algún último consejo que quiera dar, pastora? Pues sí, nosotros estamos viviendo tiempos muy difíciles y realmente cada día se nos avecinan cosas que a veces ni esperamos que van a ocurrir o que nos van a acontecer, pero yo he aprendido que en el diario caminar con Dios, si Dios está con nosotros, nada puede venir en contra nuestra. Y cuando nosotros aprendamos a llevar a nuestros niños por el camino de la verdad, cuando enseñemos a nuestros hijos a depender solamente de Dios, cuando aprendamos a enseñarles a que ellos marquen la diferencia donde quiera que estén, que puedan decir ese es un hijo de Dios, esa es una hija de Dios, entonces podemos decirle al Señor, como dijera el profeta Ebenezer, gracias porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Gracias a usted, pastora, por habernos acercado a sus criterios, por haber compartido con nosotros este tema de necesario tratamiento, porque yo lo decía al principio del programa, en muchos hogares cristianos se puede ver la rebeldía de los hijos, pero eso depende también de nuestra dependencia total del Señor y de nuestro buen actuar dentro de casa. Una vez más, muchas gracias a usted y por supuesto la invitación queda hecha. Amén. Gracias a ustedes también. Ha sido un placer poder compartir juntos y sobre todo poder enseñarles e instruir en la palabra a nuestros adolescentes y jóvenes de hoy en día. Que el mundo nos ofrece muchas opciones, pero nosotros, los cristianos, tenemos un único camino y ese es el que traza Dios. Nos despedimos musicalmente. Tú conoces muy bien lo que hay dentro de mí. Has provisto también
Gracias mi Señor por lo que viví. Me diste la luz en mi corazón. Gracias mi Señor por llevarme a ti. Cierro mis ojos con esta canción.